Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo seminario web, el número 31 ya del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de la Salud. Mi nombre es Daniela Sosa, soy periodista, fundadora del medio venezolano Soy Arepita y una de las moderadoras del foro. Vamos a seguir usando este espacio para generar nuevos recursos y más herramientas para nuestras coberturas periodísticas en plena pandemia. Como saben, estas actividades son iniciativa del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés, y la Red Internacional de Periodistas, IJNet. Además de esta conexión por Zoom, estamos transmitiendo por Facebook Live en el grupo privado del foro. Si aún no se han sumado, allí mi compañera Desiree Esquivel, la gerente de comunidad, les va a compartir el link en el chat. Les invito a dejarnos sus preguntas, comentarios, inquietudes durante el evento para que leamos y compartamos. También nos pueden decir desde dónde se conectan. Si prefieren recibir las novedades de nuestro foro directamente en sus correos electrónicos, cada jueves pueden suscribirse al boletín en el link que también van a ver en el chat. Muchísimas gracias por conectarse y hoy vamos a conversar con los ganadores del concurso de reportajes de ICFJ en su categoría Transparencia, Crimen y Corrupción. Muy bien, empezamos presentándolos. Tenemos a Errol Caballero, periodista cultural en los diarios La Prensa y el Panamá América. Es miembro de Concolón y de Conectas, una iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción y difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas. Tenemos también a María Engracia Chirinos, quien es periodista venezolana, investigadora y consultora especializada en derechos humanos, libertad de expresión e Internet. Y se desempeña como gerente de proyectos actualmente de la revista digital venezolana ProDaVinci, formando también parte de su staff. Junto al equipo de ProDaVinci han sido uno de los receptores de financiamiento del Pulitzer Center. Luego tenemos también a Rudy Jorge Jordán Espejo, periodista limeño con 14 años de experiencia en la creación de contenidos escritos y audiovisuales, y actualmente trabaja como freelance en proyectos personales y colaborativos. Y finalmente, desde España nos acompaña Jesús Abad, periodista multimedia del medio independiente y local, quien recibió la mención honorífica del concurso del foro en su idioma español. Muy bien, bueno, estos son los ganadores de nuestro concurso. El primer lugar lo tuvo el reportaje Sistemas de Salud Enfermo de la serie Huellas de la Pandemia de la comunidad de Conecta. Esta historia fue coordinada por Errol Caballero desde Panamá y el reportaje fue publicado el 18 de agosto de 2020. Bueno, Errol, quisiéramos que nos digas un resumen breve de qué se trata esta investigación para aquellos que no la han leído todavía y que nos comentes qué fue lo que inició o de alguna manera impulsó la exploración de este tema para reportaje. Sí, cómo no, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Huella de la Pandemia es un proyecto ambicioso de la comunidad Conectas en el cual participaron más de 30 o aproximadamente 30 periodistas de diferentes países de la región. Es un equipo grande que también involucró ilustradores, también hubo gente que nos apoyó en la minería de datos, un equipo bastante completo realmente. Y que tuvo varios capítulos y la idea era abordar lo que nos estaba pasando, que era la pandemia, desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de las muertes, de los subregistros en los fallecimientos, de las personas que no podían despedirse de sus seres queridos, ¿no? Por el tema de las restricciones que había. También se abordó el impacto que tuvo en el sector educativo, los niños que se vieron forzados a la teleenseñanza, ¿no? Que tuvieron que adaptarse a estos cambios, ¿no? A los niños y a los padres, ¿no? Que pasaron y que están pasando por esto todavía, ¿no? También se analizó el tema de la migración
los diferentes cierres de fronteras que hubo en todo el continente y cómo esto, cómo esto puso a poblaciones de migrantes en situaciones muy complejas, ¿no? Muy difíciles, mientras intentaban regresar a sus diferentes países, ¿no? Muchos de ellos, sí, muchos de ellos alejados de sus países, de su tierra natal y viendo cómo sobrevivían, ¿no? Cómo pasaban el día a día y también cómo se enfrentaban sentimientos de rechazo, ¿no? Por parte de las poblaciones del lugar en el que estaban, ¿no? Bueno, sí, para resumir un poco, a nosotros nos tocó el capítulo que tenía que ver con la corrupción. Entonces, ese capítulo se dividió en dos, pues. En uno se centraron, el equipo se centró en los escándalos de corrupción que ha habido en todos nuestros países durante la pandemia, en lo que es la compra de ventiladores, insumos, todas las irregularidades que ha habido y que han aparecido en los diferentes medios de los diferentes países. Y bueno, a mí me tocó coordinar el otro capítulo que tenía que analizar el problema desde el punto de vista histórico, ¿no? De cómo este problema de corrupción sistémica, ¿no? Un problema que ha sido sostenido a lo largo del tiempo, cómo esto debilitó los sistemas de salud y los encontró mal parados, ¿no? Cuando llegó el virus, ¿no? Cuando se desató la pandemia, ¿no? Que había algunos sistemas de salud que ya estaban colapsados. Cuando el virus empezó a desatarse fuertemente en América del Sur y bueno, después en todo el continente, ¿no? A nosotros nos tocó analizar esa parte de cómo este problema que ha sido sostenido a lo largo de las décadas ha debilitado los sistemas de salud, ¿no? Y las consecuencias que eso ha tenido para la respuesta de los diferentes países frente a la COVID. Ahí el reto fue, porque nosotros como periodistas, nosotros conocíamos más o menos lo que estaba pasando en nuestros respectivos países. Nosotros conocíamos más o menos que había habido tal escándalo, que había habido tal figura involucrada, que había sucedido tal cosa, una compra de ventiladores o de medicamentos en mal estado o de lo que sea. O sea, cada uno sabía lo que estaba pasando en sus países y tenía más o menos la fotografía, ¿no? De lo que estaba pasando en su país, pero el reto fue tomar un poco de distancia frente a lo que uno conocía y manejaba en su país y para propiciar un contexto más regional, para contar una historia regional. Entonces, ese fue el reto principal, tratar de asumir esa óptica, ¿no? Transnacional, por así decirla, ¿no? Ese fue uno de los principales retos en este trabajo que hicimos. Ver qué tipo de cosas que pasaban en un país también se estaban replicando en otras comunidades y ver qué podían aprender de eso. Vamos a seguir conversando de ese reportaje y de todos los que integran la huellas de la pandemia de Conectas, pero ahora queremos que conozcan el segundo puesto, que lo obtuvo Cubrir la Pandemia, arrestos de periodistas y personal sanitario en Venezuela. La autora es María Engracia Chirinos, que también nos está acompañando, con la dirección general de Ángela Layón y Óscar Marcano, jefatura de investigación Valentina Oropesa, jefatura de diseño John Fuentes, edición Valentina Oropesa, Ángela Layón y Óscar Marcano, visualizaciones de datos con Tableau, Salvador Benazayac, y este reportaje fue publicado en ProDaVinci, una revista digital venezolana, el 16 de julio de 2020. María Engracia, bienvenida y cuéntanos un resumen de la historia y cómo decidieron explorar este tema. Gracias, Dariela, por la oportunidad y también a todo el equipo del ICFJ. Y bueno, estamos muy contentos por esta mención y por este reconocimiento
no solamente para esta historia, sino para toda la cobertura que ha tenido ProDaVinci a lo largo de 2020 y que continuamos en 2021 con respecto a cómo es la evolución de la pandemia en Venezuela. La historia, cubrir la pandemia en Venezuela, que tiene que ver específicamente con los arrestos de periodistas y trabajadores de la salud y un defensor de derechos humanos, decidimos contarla luego de analizar distintas perspectivas de los riesgos que enfrentaba la libertad de expresión en Venezuela en este entorno de la pandemia. Y luego analizar datos disponibles de distintas organizaciones, nos dimos cuenta que una tendencia muy marcada en ese momento, para junio, eran las detenciones de periodistas y que además insertaba en una agenda global que tenía gran preocupación tanto para autoridades de Naciones Unidas como para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces lo que decidimos fue primero revisar los estándares de derechos humanos que estaban produciéndose de manera continua en ese momento y también qué estaban diciendo los expertos con respecto a las detenciones de periodistas principalmente, y cómo esto luego estaba ocurriendo en Venezuela y como lo habían dicho distintos comisionados, pues la labor de los periodistas y el acceso a la información era fundamental para poder, bueno, comunicarle a los ciudadanos y que los ciudadanos supieran cuáles eran los riesgos, ¿no? Y que los periodistas estaban siendo objeto de distintas restricciones en varios países, entre ellos Venezuela, y así decidimos seguir varias historias a partir de un reporteo propio que hicimos de las historias, pero también combinamos distintas fuentes de información, entre esas también datos y documentaciones que estaba haciendo IPIS Venezuela, que es el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, pero también Espacio Público, que son dos organizaciones que tradicionalmente hacen monitoreo e investigación en temas de libertad de expresión y las condiciones del ejercicio del periodismo en el país. De esa manera también contactamos a varios periodistas que habían sido detenidos, y una de las historias que contamos, que es la historia principal del reportaje, es la historia del equipo de Crónica 1, que es un medio digital de Venezuela, que fueron detenidos en Caracas luego de trasladarse a un centro de aislamiento, que era un hotel que lo habían destinado para que los ciudadanos que pasaran allí un tiempo de confinamiento. Unos habían resultados positivos, pero otros estaban como en una fase de aislamiento, y el equipo de Crónica 1 primero fue intimidado y luego fue retenido por unas horas, incluso trasladado a una unidad militar, y fueron sometidos a una serie de preguntas e interrogatorios que finalmente derivó luego también de la denuncia de Espacio Público que apoyaba este caso, y con los abogados también de esta organización, pues lograron la liberación finalmente de los periodistas. Sin embargo, esta suerte que corrió el equipo de Crónica 1 en Caracas no fue la misma suerte que corrieron otros equipos de periodistas en otras ciudades del país que luego de reportear y documentar varios casos que estaban relacionados con la pandemia, también tuvieron que enfrentar procesos judiciales y tienen causas judiciales abiertas. Esto ocurrió en el estado Sucre e incluso también con trabajadores de la salud, médicos, y uno de estos casos estaba también en el estado Lara, en el centro occidente del país. Es decir, documentamos casos que estaban ocurriendo en varios estados del país, pero que correspondían a unos hechos muy similares, que era la detención por difundir información, y en varios casos también en los trabajadores de la salud eran opiniones que tenían que ver con fallas o deficiencias en el sistema de salud, y que por esto estaban siendo detenidos o también estaban siendo investigados, y muchos de ellos incluso, varios de ellos de los casos que documentamos y que tuvieron soporte también en los datos de estas organizaciones de derechos humanos, de libertad de expresión, básicamente, bueno, también tuvieron causas por delitos de odio, que en Venezuela se soportan en una ley
inconstitucional o que no tiene un basamento legal, que ha sido así documentado por diversas instancias nacionales e internacionales y que va en contra de esos estándares de libertad de expresión. Esto con respecto a nuestra historia, que en realidad fue una de las 29 historias que nosotros logramos contar entre mayo y diciembre de 2020, gracias a un proyecto que tuvimos con el Pulitzer Center desde Pro Vinci, y que hicimos una cobertura amplia que miraba distintos temas. El tema de libertad de expresión era uno, pero miramos temas de distintas perspectivas de políticas públicas, que era una de nuestras prioridades, y también temas que tenían que ver con cómo era la evolución de los tratamientos o los tratamientos cómo se estaban aplicando en Venezuela. También miramos temas de derechos humanos en distintas perspectivas, temas de cómo afectaba al grupo de migrantes dentro y fuera del país. Una de las historias es cómo era la situación en Trinidad con niños migrantes venezolanos, pero también cómo había sido la situación en la frontera con Colombia, que tuvimos varias historias sobre esta realidad, y también incluimos la perspectiva no solamente de salud, sino que también tocaba con otros temas que afectan la pandemia, como lo comentaba Error, con por lo menos todo el tema educativo, los desafíos de la pandemia en materia educativa, y también temas que tocaban la infancia, y que esto nos permitía tener una mirada mucho más amplia de las desigualdades, de cómo era el tratamiento de la pandemia. Y este proyecto también nos permitió establecer como 6 criterios fundamentales que respondieron a, bueno, cómo era esa manera del saber hacer, o ese saber hacer de Pro Vinci, mejor dicho. Y lo que buscábamos en estas 29 historias era, bueno, lograr tener unas historias que fuesen eficaces, que pasaban por un proceso de descarte o de casting de historias para poder contar unas historias que realmente tuviesen un impacto profundo, que tuviesen una buena estructura y un buen soporte de storytelling, que también nosotros lo denominábamos como nuestro criterio de acceso, que era que esas historias tuviesen una intimidad informativa y que lográramos contar algo que no se había contado, para que no nos repitiéramos en estas historias, lograr tener revelación, y esto también lo logramos no solamente con historias y reportajes, sino también con un manejo profundo de datos, y que lo logramos también con un equipo multidisciplinario, que es la lógica también, o la naturaleza de Pro Vinci, que nada más no somos periodistas, sino que también es un equipo multidisciplinario en el que participan economistas, especialistas de políticas públicas, y también, como les decía, el análisis de datos era un factor fundamental también para esta cobertura, y una pata o un elemento esencial de nuestra cobertura es tener esa perspectiva científica, no solamente la mirada periodística, sino también contar y hacer una cobertura con alianzas o con los expertos, y de esta manera los involucramos desde los expertos que sabían de infancia o los expertos que sabían del tema de manejo de datos, pero también de temas de derechos humanos. De esta manera nosotros también hacíamos que las historias, bueno, tuviesen un rigor metodológico y de datos que correspondiera con la realidad, y que estuviésemos informando lo más responsable posible, ¿no? Esto también, para finalizar, fue posible gracias a una alianza que hicimos con 7 medios venezolanos, entre los que está Arepita, donde Dariela forma parte del equipo y donde lidera el proyecto de Arepita, pero también estaban otros medios locales que eran un periódico, otros medios digitales, y también con otros proyectos como el Servicio de Información Pública, que genera cápsulas de audio que no solamente se difunden en Venezuela, sino también en distintos países, más de 50 países donde está la migración venezolana. Y también otro proyecto fundamental fue el del Bus TV, que traducía las historias que nosotros estábamos produciendo en este proyecto en unos papelógrafos que ellos luego distribuían en distintas comunidades
en varias ciudades del país y que lograban conectar con audiencias que no, o que tienen precarias condiciones de internet. Y era muy satisfactorio ver cómo la gente también agradecía que estas historias llegaran a lugares con poca conectividad. Muy bien. Bueno, qué importante documentar esas historias. Y fíjense que ya con el testimonio de Errol y de María Gracia vemos algunas tendencias, ¿no? Hay historias puntuales que son premiadas, pero hay todo un trabajo de grupo de historias y una cobertura sostenida en donde se va como acumulando conocimiento, y también hay un valor muy importante, veo, en la colaboración, en el sistema multidisciplinario, en que son periodistas y profesionales de desde varias especialidades que van construyendo conocimiento para aportar valor en sus comunidades. Vamos ahora entonces con Rudy Jordán. Voy a contar aquí los detalles de este tercer puesto del concurso. Y tenemos a un documental en video. Se llama Cuarentena, 100 días de la pandemia del coronavirus, dirigido por Rudy Jordán, edición Oscar Ramírez Champa, locución Luis Jacobo, producción ejecutiva Juan Aurelio Arévalo y Cristian Saurré, producción de campo Soine Díaz, cámara Carlos Hidalgo, Antonio Álvarez, Fernando José Manuel Romero, Luis Jacobo, Brian Albornoz, Ricardo León y Rudy Jordán. Entrevistas Rodrigo Cruz, Carlos Hidalgo y Rudy Jordán. Sonido directo Luis Jacobo y José Manuel Romero. Postproducción Carlos Mayo. Mezcla de sonido José Manuel Romero. Guión Juan Aurelio Arévalo y Rudy Jordán. Para que vean pues todo el equipo que hay detrás de cualquiera de estos reportajes, ¿no? Este documental sobre COVID-19 fue publicado en el canal oficial del diario El Comercio de Perú el 4 de octubre de 2020. Bien, Rudy, la pregunta que le hicimos a todos, una síntesis del reportaje, vamos a tratar de que sea lo más conciso posible, y qué fue lo que impulsó que decidieran cubrir este tema en ese momento y bajo ese formato. Claro, por supuesto, Ariela, gracias por el pase. Y sí, creo que hay una tendencia y que es todo lo que existe detrás, ¿no? Todas las personas, herramientas que existen detrás, creo que eso hemos compartido todos los que nos ha tocado reportear en pandemia, que la verdad para mí ha sido una oportunidad y para todo el equipo en realidad del comercio que trabajamos en esto, era una oportunidad tremenda, histórica, porque los periodistas siempre tratamos de representar la realidad, ¿no? Y a veces nos jactamos, a veces un poco ilusamente de creer que podemos hacerlo, cuando la realidad es un poliedro tan complejo, ¿no? Entonces, pero sí me había pasado en el 2016, había estado en Cuba y murió Fidel Castro, y yo estaba ahí estudiando documentales con un grupo también de periodistas, documentalistas de varios países. Y fue un aprendizaje muy interesante que replicamos en este documental, que fue básicamente que un acontecimiento, como en ese caso la muerte de Fidel, o en este caso una pandemia global, termina revelando a la sociedad. Es como un dispositivo donde es como que se abre el telón de un teatro y se dice, mira, esto es realmente una oportunidad de oro, creo, para los comunicadores, para visualizar las capas, el palincesto, que es la realidad, o sea, poder ver qué hay detrás. O sea, y definitivamente eso fue lo que yo sabía, que como nos había pasado esto con lo de Fidel Castro, que reveló Cuba, y un cubano nos dijo, ahora van a conocernos a los cubanos, esto pasó con el Perú. O sea, cuando pasa una crisis, un acontecimiento donde todo sale a la luz, el sistema de salud, el sistema económico, realmente es una oportunidad de oro para registrarlo. Entonces, yo estaba en Ecuador haciendo otro documental en la frontera con Ecuador, con un colega, Ricardo León, y tuvimos que regresar de emergencia, y el 6 de marzo comenzó la pandemia en Perú, y empezamos a registrar. O sea, a ver, lo primero era registrar lo máximo que se pueda y teniendo diferentes fuentes de información, las oficiales, las no oficiales y sobre todo la calle, ¿no? Porque la técnica que hemos utilizado para hacer este documental es una técnica que se llama cine directo, que es básicamente una cámara, un sonidista y bueno, buscar registrar con la menor mediación posible, sin hablar mucho, ser casi una mosca en la pared,
un testigo silencioso de lo que pasa y registrar lo que pasaba. Y aquí en el Perú, bueno, como en toda Latinoamérica, lo que pasaba era realmente triste, duro, dramático, terrible, ¿no? O sea, casi parece, algunos han dicho que el documental parece ciencia ficción o una cosa irreal, pero realmente a veces la realidad del Perú, imagino también de otros países de América Latina, que hemos podido visualizar a través del trabajo de los colegas, supera por largo, ¿no? A la realidad. Entonces eso fue lo que hicimos, salimos a grabar a los hospitales, a las calles, a los mercados, y empezamos, el presidente Vizcarra, no sé si ustedes sabían, se enteraron, bueno, el expresidente Vizcarra, han pasado muchos presidentes en un corto tiempo acá en el Perú, tenía todo un discurso oficial y una comunicación diaria, cotidiana con la población. Entonces, esa línea narrativa, más la línea narrativa de los noticieros, que no sé cómo pasa en otros países, bueno, creo que hay una tendencia, hay una repetición constante, ¿no? Hay un framing, un encuadre noticioso ya preestablecido y que termina dándonos una realidad repetitiva, yo creo que adormece en realidad, no refleja la realidad, sino que bajo sus propios criterios terminan realizando. Entonces lo que hicimos nosotros es cruzar el discurso oficial del presidente, el discurso de los noticieros y lo que nosotros veíamos y hacer una especie de triángulo donde poníamos o tratábamos de ver que lo que se decía en los noticieros o lo que decía el presidente no alcanzaba, terminaba siendo escaso, insuficiente y no sé si voluntaria o involuntariamente inexacto, ¿no? Era sobre lo que pasaba, ¿no? Entonces, básicamente esa fue la lógica del documental. Trabajamos ya después del registro, no sabíamos en qué momento cerrar porque pasaban muchas cosas. Obviamente habían cosas que teníamos que descartar. Y finalmente quedó un documental estructurado de 46 minutos. Dejamos un montón de cosas fuera y donde hay 7 capítulos, 6 capítulos. Eran 7 y al final cortamos uno por un tema tema de conflicto narrativo, digamos, ¿no? Entonces, los capítulos son contagio, después viene hambre, porque hubo una gran disputa en Perú, en un país con 70% de informalidad o hasta más, entre cómo cumplir una cuarentena en un país con tanta desigualdad. Una medida tan restrictiva, uniforme, ¿no? Cuadriculada, como una cuarentena, todos quédense en casa, ¿no? Militar, o sea, en un país complejo, donde la gente vive en las calles, donde hay informalidad, donde se vive el día a día. Realmente, o sea, ya por sí era una contradicción de facto que nosotros buscábamos también registrar en las imágenes y bueno, creo que hasta cierto punto lo conseguimos, ¿no? Y bueno, eso fue el documental y el aprendizaje, que era otra pregunta, ¿no? Que nos hacían, nos pasaron, que habría que responder. Fue múltiple, ¿no? Primero que editamos, el editor era Oscar Ramírez, yo era el director y editábamos a distancia, él estaba en Huacho, que es otra ciudad, todos, y entonces fue un aprendizaje por Team Projects en Premiere y aprendí a editar a distancia, digamos, un material tan complejo, pesado, pues teníamos miles de gigas, cientos de gigas, fue todo un reto de madrugadas que nos exigió mucho, pero que fue a la vez muy gratificante, ¿no? Poder sacarlo a la luz. Eso fue el documental, la oportunidad de, el virus nos revela, era la idea de fondo, el virus revela el Perú. Y eso fue lo que tratamos de mostrar en imágenes y en estos capítulos que bueno, nos han puesto al descubierto, ¿no? Yo tenía la esperanza de que pase algo, alguna reforma, algo que nos haga ver, que nos haga ser más conscientes realmente de que el país, el Perú, estaba con miles de pandemias más a esta, ¿no? O sea, que la pandemia del coronavirus había sido nada más el velo que se destapó, o bueno, la realidad que se develó y que existen otras pandemias, la desigualdad, la corrupción, el hambre, que ya hacían imposible, inmanejable esto, que finalmente llegó a que el Perú sea uno de los países con más muertes por cantidad de personas en el mundo, ¿no? Pese a que tomó las medidas restrictivas de aislamiento social de cuarentena mucho antes que otros países. Entonces, ¿cómo?
¿Cómo puede ser? Si el Perú tomó todas estas medidas y terminó siendo el más afectado del mundo en un momento, era porque habían otros virus que los peruanos cómodamente no queríamos ver o no, y que el virus nos reveló. Y eso fue lo que tratamos de hacer. Muy bien, muchas gracias, Rudy. Y bueno, aquí vemos que eso, uno de los grandes desafíos para los periodistas es poder desarrollar, investigar a profundidad un tema, pero también sabiendo cómo ese tema en una realidad tan compleja se va interrelacionando con otros, va generando otros efectos y cómo hacemos para explicar eso a la gente de una manera útil, de una manera pertinente y entendiendo todas las complejidades que hay detrás de cada fenómeno, entendiendo cómo una crisis termina impactando o generando otras crisis y bueno, es parte de, incluso nosotros que estamos reportando hemos sido víctimas también de tener de tener que trabajar en medio de una pandemia, cambiando nuestros métodos de trabajo, en muchos casos intimidados, como fue el tema de Venezuela. Pero bueno, ahora vamos con Jesús Abad, que nos acompaña desde España, y es mención honorífica de este concurso por su reportaje COVID-19, ¿qué pasa cuando el mundo mira para otro lado? Este reportaje fue publicado en Glocal el 7 de noviembre de 2020 y yo quisiera que todos los que nos están escuchando o los que luego nos vean por YouTube no se sientan nunca desentusiasmados por ser de un medio muy pequeñito o por ustedes mismos llevar adelante un reportaje porque, digamos, estos 3 primeros lugares había un equipo y una maquinaria multidisciplinaria que hace que el alcance sea más amplio. Pero incluso uno con un medio independiente, autogestionado, puede hacer historias que valgan la pena y que generen impacto social. Y bueno, por eso yo quiero que Jesús Abad, que ha estado con nosotros en el foro casi desde el principio, nos hable de su reportaje, de cómo surgió la idea de hacerlo y bueno, nada, que nos cuentes un poco cómo fue el proceso. Pues muchísimas gracias, Dariela, y enhorabuena a Errol, a María Engracia y a Rudy y a sus grandes equipos de grandes medios por estos reconocimientos. Yo realmente me siento muy pequeño entre estos grandes medios y entre excelentes profesionales. Y os cuento, este reportaje, COVID-19, ¿qué pasa cuando el mundo mira hacia otro lado? Pues es un reportaje multimedia que empecé a elaborar cuando estábamos confinados y es una pregunta que me hacía constantemente. Bueno, yo creo que nos la hacíamos todos cuando mirábamos desde el sofá y no parábamos de ver esas cifras de muertos que día tras día iban aumentando. Y desde casa, bueno, pues con los medios que yo tenía a mi alcance en ese momento, creé una página de internet que le llamé Glocal, pensando en noticias locales con interés global, y a partir de ahí empecé a realizar videoentrevistas, a recoger testimonios desde cualquier lugar del mundo. Como os podéis imaginar, empecé con los amigos que tenía en las redes sociales, pero a partir de ahí empecé a preguntarme precisamente eso, ¿no? ¿Qué está pasando cuando el mundo está mirando hacia otro lado, cuando teníamos una pandemia que nos tenía todos encerrados en casa? Poco a poco empecé a detectar que estaban pasando muchas cosas y que yo no las veía reflejadas en los medios habituales. Entonces, seleccioné para este reportaje algunos de esos temas con testimonios desde Brasil, desde Ecuador, desde Argentina, desde España, desde México, desde Paraguay. Y en realidad es un reportaje multimedia en el que se recogen o se pretende ilustrar lo vulnerables que somos todos en una situación como la actual, pero también la picaresca y la pericia del ser humano que nos demuestra, pues como decía el filósofo Thomas Hobbes, que el hombre puede ser un lobo para el hombre, ¿no? La fotografía de portada, de hecho, la hice el primer día que pude salir a visitar algo en mi propia ciudad y acudí al Parque Güell. Es un lugar muy turístico donde siempre está repleto de turistas, especialmente japoneses, y donde es imposible hacerse una fotografía delante de esas esculturas o de esos monumentos porque siempre hay gente detrás. Bueno, pues ese día prácticamente no había nadie y hay una paloma
que sale volando libremente de la boca de esa lagartija, de esa escultura. Bueno, a partir de ahí, ¿qué testimonios destaqué? Bueno, pues por una parte, como comentaba alguno de nuestros colegas, cómo se estaba haciendo negocio de una desgracia y de un problema como el que estábamos padeciendo a nivel mundial, ¿no? La venta de respiradores, detecto que en Barcelona salen respiradores con destino a Bolivia. El precio aquí en España era de unos 6.000 euros aproximadamente y se estaban pagando en destino 4 veces más del precio. A partir de ahí hubo un goteo constante de dimisiones, de ceses, y el tema poco a poco fue ocupando algunos breves en algunos medios de comunicación, pero poco más allá. Me puse en contacto, por otra parte, con Brasil, porque detecto que en Fortaleza, en una ciudad del nordeste de Brasil, pues de forma apresurada, rápida, se ha aprobado la destrucción de un paraje natural de aproximadamente unos 50 campos de fútbol para la construcción de inmuebles. Esto lo detectó un grupo ecologista local, lo movió por redes sociales, reunió tantísima gente desde casa sin poder salir a la calle, sin poderse manifestar en las calles por la cuarentena, que consiguieron paralizar esa barbarie de destrozar todo un paraje natural tan grande y tan importante en una ciudad como Fortaleza. Seguí en diversos temas con Greenpeace, y Greenpeace de Argentina había detectado más de un centenar de pesqueros que tenían los radares apagados y estaban pescando todo lo que podían mientras todos estábamos mirando para otro lado. Algo muy parecido detecté también en otra zona del mar o del océano, en este caso en las Islas Galápagos. Allí también localicé a el coronel que estaba llevando pues una misión especial, porque habían detectado también centenares de pesqueros que estaban haciendo exactamente lo mismo, devastando todo lo que podían con radares apagados mientras todos estábamos mirando hacia otro lado. Son solamente algunos ejemplos, porque luego también localicé pues todo el tema que se estaba haciendo en informática. Por deciros solo un dato, en España en un solo día pues había más de 5.000 ciberataques en un solo día, cuando estábamos todos sí o sí obligados a conectarnos por internet para teletrabajar o para asistir a clases virtuales. Bueno, pues todo esto es lo que responde a esa pregunta genérica, ¿no? ¿Qué pasa cuando el mundo mira hacia otro lado? Y lo rematé pues con una columna de opinión en la que, con el título Muchas redes y pocos peces, lo que venía a decir básicamente es que teníamos muchísima información, aparentemente mucha información, pero que realmente había muchos detalles que no se estaban contando en los medios convencionales. Muchísimas gracias, Jesús. Y bueno, tenemos aquí entonces un testimonio de periodismo ciudadano y de gente que está tratando de ver los huecos informativos que no están cubriendo los medios. Creo que hay un potencial increíble en aliarte con otros medios y con otros periodistas, porque, bueno, esa curiosidad y esa investigación vale un montón. Ahora vamos a hablar de aprendizajes, y lo que quiero es que cada uno de ustedes nos diga brevemente, porque nos quedan 20 minutos y 2 rondas más de preguntas, ¿qué aprendieron haciendo este reportaje en términos de herramientas, en términos de flujo de trabajo, de aproximación a la investigación, incluso en términos sociológicos, algo que quieran compartir? Y bueno, aquí ya Rudy nos dijo de lo desafiante que había sido digamos, de trabajar en Premiere a distancia, pero bueno, quisiera que María Ingracia nos comentara algo de su experiencia. Sí, creo que esta cobertura de la pandemia ha sido, bueno, desafiante para todos.
pero también nos ha dejado grandes lecciones, entre esas específicamente con respecto a mi historia, cómo poder buscar fuentes que no son tan visibles o que no son tan utilizadas en el periodismo. En mi caso, tuve la oportunidad de revisar la base de datos de las comunicaciones, que se llama comunicaciones de procedimientos especiales, que son las comunicaciones que expertos de Naciones Unidas envían a los estados y levantan su alerta con respecto a casos específicos, y que no generalmente están en los medios o que no generalmente salen públicamente, pero hay una documentación y se generan estándares a partir de eso, y también puedes ver cómo es el comportamiento de los estados con respecto a temas específicamente de libertad de expresión y poder hacerle seguimiento. Creo que eso, uno, buscar fuentes que no están tan visibles a los ojos de los periodistas, pero que son fuentes importantísimas, sobre todo para hacer seguimiento de situaciones tan novedosas como la pandemia. También lo comentaba al principio, poder hacer alianza o poder trabajar de manera próxima con los científicos o con los especialistas. Creo que eso nos abre las perspectivas, no solamente para entrevistarlos y llamarlos y consultarlos, sino he aprendido también en la experiencia de ProDaVinci que para poder conceptualizar también hay que incorporar esa perspectiva de los expertos, ¿no? Y también poder chequear lo que vamos a publicar para hacerlo de manera responsable con esa validez o con ese rigor metodológico y científico, y creo que es sumamente importante. Lo otro también es poder combinar distintos formatos y distintas plataformas. En nuestro caso no solamente eran historias contadas en crónicas, sino también el trabajo de datos que, bueno, nos marcaba distintos ritmos, ¿no? Unas historias que salían más rápido, otras que llevaban más trabajo o que eran trabajadas de manera individual y otras de manera colectiva. Y también les comentaba la alianza que hizo posible esta cobertura, no solamente gracias al apoyo del Pulitzer Center, que fue un gran aliado para poder ejecutar gran parte de este trabajo que hemos realizado desde que comenzó la pandemia, sino también establecer alianza con otros medios. Nosotros también decidimos hacer una alianza de distribución de contenido, es decir, que el contenido que nosotros estábamos produciendo no se quedara en casa, en la web de ProDaVinci, sino también que tuviéramos distintos formatos y distintas maneras de contarlo. En el caso de Arepita lo ajustaba a la narrativa de un newsletter, pero el Servicio de Información Pública lo llevaba a traducir esas imágenes en texto a unas imágenes sonoras, que era muy importante. E igual lo hacía el Bustevés cuando lo llevaba a esos papelógrafos que eran, bueno, cartulinas que eran hechas a mano por y personas que están ejerciendo el periodismo en la región, que es muy interesante ver cómo las historias tienen mucho potencial y cómo pensar en la audiencia y pensar en cómo esto le puede llegar y puede beneficiar a los ciudadanos de distintas maneras, ¿no? Privilegiar esa visión de la audiencia por encima de cualquier otro interés y sobre todo pensar ¿qué podemos aportar nosotros desde el periodismo para mejorar la información y el conocimiento de parte de los ciudadanos en estos temas que, bueno, nos desafían a todos? Excelente, muchísimas gracias por compartirnos esos aprendizajes. Errol, te desconectaste un momento, así que cambiamos ligeramente el orden. Cuéntanos qué aprendiste en la producción e investigación de tu reportaje en términos de herramientas, flujo de trabajo, trabajo en equipo. Sí, que sí, claro, disculpen que me desconecté ahí por unos segundos ahí. Sí, no fue un aprendizaje importante, ¿no? Porque como comentaron algunos de mis compañeros, trabajamos en un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces era un equipo bastante, o sea, nunca había tenido la oportunidad de trabajar con un equipo tan numeroso, ¿no? Entonces ahí fue vital la coordinación y la comunicación. Hubo gente que nos apoyó en eso, en cerciorarse que todos estuviéramos como al mismo ritmo, ¿no? Que todos estuviéramos en sintonía, ¿no? La sintonía fue fundamental, ¿no? Y sí, en cuanto a lo que aprendí,
yo creo que también aprendí algo sobre resiliencia, ¿no? Porque nos tocó reportear, hacer nuestro trabajo en condiciones bastante complicadas, ¿no? Y mientras todo el mundo estaba atemorizado por esta pandemia, por lo que estaba ocurriendo, a nosotros nos correspondió contar esta historia, ¿no? Asumir el rol ese de contador de historias y narrar un poco lo que estaba pasando en los diferentes países, ¿no? En algunos de los cuales se estaban viviendo situaciones muy, muy dramáticas y que realmente, que realmente daban miedo por momentos, ¿no? Por las cifras alarmantes de muertos y por el colapso de los sistemas hospitalarios, ¿no? Entonces sí, aprendimos a trabajar en equipo y también aprendimos esa parte de la resiliencia de seguir a pesar de que se tenía muchas cosas en contra, ¿no? También a mí me tocó, cuando empecé a trabajar este proyecto, eh, a lo largo de los primeros meses de la pandemia, yo desafortunadamente perdí mi trabajo acá en Panamá, ¿no? Que trabajaba en una revista y por la situación económica que se desencadenó, perdí mi trabajo y bueno, pero a pesar de todo ahí seguimos, ¿no? Por el compromiso que había de contar esta historia y de otras que guardaban relación con lo que estaba pasando. Vale, bueno, muchas gracias, Errol, por contarnos eso, porque ha sido la realidad de muchos periodistas, ¿no? Y a veces a uno le da vergüenza o siente que no fue lo suficientemente valioso y bueno, y hay procesos en donde hay medios, sobre todo los tradicionales, que se van achicando y hay que buscar espacios de trabajo y de generar valor por otro lado. Así que, bueno, gracias por compartir tu testimonio, que estoy segura que inspira a muchos periodistas que nos están escuchando. Rudy, quisiera ir contigo a términos muy prácticos de si tienes algún consejo para los que quieran trabajar en temas audiovisuales y tengan que transferir gran cantidad o sea, digamos, videos muy pesados y trabajar colaborativamente en edición al respecto. Brevemente, ¿tienes algo que compartir con nosotros? Sí, por supuesto. Bueno, en nuestro caso trabajamos con el editor, con Oscar Ramírez, que estaba, como digo, en otra ciudad que no era Lima. O sea, bueno, en las afueras de Lima, digamos, lejos. Y usamos el Team Projects del Premiere, eh, que es una cuenta mancomunada, nos podíamos conectar los dos al mismo tiempo y visualizar el proyecto. Entonces les recomiendo, bueno, tener una computadora, si quieren trabajar un proyecto muy pesado, muy grande, preparar la máquina, digamos, o sea, limpiarla lo máximo que pueda, tener una memoria RAM adecuada, ser ordenados para trabajar, porque a veces ese material puede traspasarnos, ¿no? Podemos ahogarnos en esa información. Entonces, eso, ser ordenados, confiar mucho en el otro, tener una idea clara de lo que se está haciendo porque si bien van a haber diferencias que seguramente son enriquecedoras, saber qué estamos editando, ¿no? O sea, y poder transmitir a todo el equipo la idea central, ¿no? Que en este caso era el virus nos revela. Eh, yo diría que eso, básicamente, tener, como te digo, un equipo apropiado, mucha confianza y, y bueno, quería agregar también como aprendizaje que el miedo que todos sentimos, periodistas o no, creo que es un impulso también. Para nosotros fue un impulso el miedo para ponerlos, digamos, de nuestro lado y generar una forma de empatía, ¿no? Ver a los médicos trabajando en estas condiciones, a veces sin equipo, sin seguro de vida, ver a los mendigos y a una persona que se llama Jacqueline Párraga, que era una ambulante, estudiante de Derecho y que vio los mendigos y que ellos no podían cumplir la cuarentena, que no tenían que comer ante, digamos, los comedores populares que habían cerrado. Ella salió a cocinarles
y eso está registrado en el documental. Entonces eso fue un aprendizaje humano muy valioso, y nosotros al sacar esto a la luz, se hizo una red solidaria, y gente de peruanos aquí en nuestro país y en el extranjero empezaron a colaborar, a donarle, para que siga cocinando, porque no podía tampoco cocinar porque le había la municipalidad puesto, no podía salir ella, ¿no? Entonces le emitieron un permiso el Ministerio del Interior gracias al reportaje, y empezaron a donarle dinero para que siga cocinando y siga alimentando a los mendigos. Entonces, el periodismo como servicio público, digamos, en su naturaleza servicio público, también me hizo entender que, o sea, las historias, ya lo sabía en realidad, ¿no? Con otros trabajos, pero que lo que al menos yo quería hacer era, o sea, no solo contar una buena historia, sino que eso signifique la posibilidad de un cambio, ¿no? El audiovisual para mí es una herramienta, un arma para generar otras cosas, ¿no? Un dispositivo que supera su propia materialidad, ¿no? O sea, y creo que así, al menos lo veo así, ¿no? Debería ser un impulso de cambio. Eso. Muy bien, muchas gracias por contarnos de ese impacto y bueno, y esos tips prácticos que son tan valiosos. Bien, Jesús, vamos contigo. Ahora quisiera que también nos dijeras tus aprendizajes, sobre todo en términos de gestión del tiempo, porque tú como periodista ciudadano también tienes otro trabajo que a lo mejor no tiene nada que ver con esto, y en qué momento decidías hacer las investigaciones, cómo era, bueno, y compaginar y seguir adelante con un proyecto cuando no tienes un equipo y a lo mejor en algún momento te puedes desentusiasmar. Cuéntanos más. Sí, bueno, pues yo deciros que lo que he aprendido es especialmente el periodismo colaborativo, porque sí que es verdad que yo me lanzo a la piscina desde casa y con lo que tenía, pero poco a poco, como una cadena de favores, van apareciendo, van surgiendo personas desde distintos lugares del mundo, muchos periodistas que también se van uniendo, pues facilitando esas fuentes, esos contactos a los que finalmente consigo llegar. Y lo que comentaba Dariela, es verdad, a mí yo cuando llega el confinamiento me encuentro con, bueno, pues con dos trabajos. Por una parte, como conserje en un colegio, en una escuela pública, después de 20 años de haber trabajado como periodista, pero ya con la crisis económica hubo cambios a los que me tuve que readaptar, combinado con el periodismo freelance que siempre he mantenido, o la docencia de formación de audiovisuales. En ese momento, bueno, pues me encuentro en un confinamiento obligado, como todos nosotros, pero con 20 años de experiencia, con mucha necesidad también de compartir esas informaciones. La gestión del tiempo, bueno, pues haciendo prácticamente circo, malabares, combinando pues como cualquiera de nosotros, ¿no? El hecho de tener que trabajar en casa, con familia, con criaturas, muchas veces, haciendo cómplices a los que conviven contigo, pues de esta locura en la que te has inmerso, y haciendo entender que puede ser útil para otras personas. Entonces yo he aprendido que el periodismo es más necesario que nunca, que se puede informar y que se puede desinformar con muy pocos medios, prácticamente con un teléfono móvil. He aprendido a valorar esas pequeñas cosas de cada día. Hemos descubierto a vecinos que ni siquiera sabíamos que existían, y personalmente y profesionalmente, bueno, pues he aprendido que una noticia local como la que se produjo en Wuhan, en una ciudad que antes nadie conocía o poca gente conocíamos, pues puede tener interés global, ¿no? Puede llegar a todo el mundo. Y ahora estamos hablando precisamente de una epidemia que nos trae por la calle de la amargura, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por compartir tu historia, tu testimonio, que también es muy inspirador para todos. Fíjense, nos quedan 10 minutos y vamos a cerrar con la pregunta de cada uno. Aquí una de nuestras premisas en el foro de cobertura de la crisis mundial de la salud es que el futuro y el presente del periodismo es colaborativo, y que siempre hay un recurso, un colega que puede hacer que lleguemos a la clave en la historia que estamos buscando, o que llevemos nuestra historia al siguiente nivel, o que la distribuyamos mejor. Ahora quiero preguntarles si hubo algo en el Foro Global de la Salud, ya sea
en el grupo de WhatsApp o en el grupo de Facebook, algún colega que estuviese aquí, algo que leyeron que les sirvió para las investigaciones que han venido realizando, para resolver alguna duda o para difundir alguna cosa. Comenzamos con Errol. Sí, sí, claro que sí. Las constantes publicaciones que hace el foro acerca de temas científicos relacionados con esta nueva enfermedad nos ha servido un poco de guía para navegar por este océano de información muchas veces contradictoria, ¿no? Que hubo sobre todo al principio, ¿no? Cuando aparecían informaciones que se contradecían unas a otras. Y yo creo que en ese sentido es importante reconocer la labor que llevó a cabo el foro, tratando de siempre de informar de una manera equilibrada, ¿no? Y apegada lo más posible a la realidad, ¿no? Así que sí, yo le quiero agradecer al foro también por su apoyo constante, ¿no? Al periodismo en Panamá y en la región. He participado de un par de convocatorias que ha hecho el Centro Internacional para Periodistas a través de Conecta, y hemos tenido oportunidad de desarrollar historias que han tenido impacto acá en Panamá y en la región. Así que sí, nada más que reiterar mi agradecimiento por el apoyo, ¿no? Muchísimas gracias, Errol. Vamos con María Gracia, tus palabras finales, bueno, ¿qué te ha servido del foro? ¿Qué te ha servido de la colaboración con los colegas? Sí, yo quisiera resaltar tres cosas, Dariela. Uno, los encuentros que hicieron por Zoom, que fueron muy productivos, no solamente con respecto a la pandemia, sino, bueno, buscar fórmulas para, aunque no hay una fórmula perfecta, pero cómo lograr la sostenibilidad y la gestión de los medios en medio de esta crisis. Creo que valoro mucho el aporte del foro en ese sentido. Y también que ustedes se hayan enfocado en la formación de periodistas con respecto a este tema en particular de la pandemia, que está muy relacionado también con la naturaleza de Provinci, ¿no? Que por ahí empezó la cobertura, formándonos y asistiendo a clases y a distintas charlas para poder entender. Entonces creo que por ahí empieza el trabajo del periodista, poder entender y documentarse y luego estar preparado, poder decir, bueno, vamos a reportear y vamos a escribir las historias, ¿no? Pero con una base sólida, y creo que eso se alinea mucho con el trabajo de los periodistas, y luego también como el soporte que ustedes le han dado a la perspectiva del periodismo científico para poder contar la pandemia de una mejor manera. Creo que esas son las tres cosas que me estoy llevando de esta comunidad. Es una excelente noticia. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Vamos con Rudy. Sí, bueno, me sumo al agradecimiento. Creo que el intercambio como este, por ejemplo, que estemos ahorita acá compartiendo la experiencia de trabajos que hemos hecho en diferentes países, es un magnífico ejemplo de cómo este intercambio termina siendo enriquecedor y una plataforma para, digamos, multiplicar la visibilidad del trabajo que hacemos, ¿no? Que es siempre digamos, hay una expectativa grande, pero no sabes cuál va a ser el alcance que tiene. Entonces, que llegue a diferentes públicos en una situación transversal como la pandemia, es muy bueno, muy bueno. Y lo otro es, bueno, yo también, además, metí por ejemplo, este trabajo a través del foro, vi otros trabajos también, y me enriquecí mucho, por ejemplo, con los enlaces que hacían por Zoom, para ver el tema, aparte de reportajes, enlaces, lo que pasa en otros países, el tema de las cifras subvaluadas de las muertes, ¿no? Y cómo era el manejo en cada uno de los países. Y esto obviamente fue una información muy pertinente para incluir en una parte del documental, ¿no? Así que, y además que esto se mantenga más allá de la pandemia, me parece excelente, porque en un mundo fragmentario donde los periodistas tenemos que resolver la paradoja, digamos, de
estar sobreinformados y a la vez no entender nada, o sea, o que el público no entienda a veces, ¿no? Lo que decía Jesús, o sea, darle un mensaje, tener mucha información, pero poder desinformar, ¿no? Entonces, el integrar conocimientos, lo que hacían antiguamente los corresponsales también, ¿no? Dar una mirada global integrada de las cosas y tratar de explicar la historia del presente, que es lo que finalmente hacemos. Creo que es un reto que no se puede dar sin la intervención de colegas y la unidad, ¿no? O sea, es impensable que se pueda dar de una forma aislada, ¿no? Muchísimas gracias, Rudy. Sí, ha sido un gran desafío incorporar conocimiento muy rápido, establecer una red de expertos específicamente para este tema y bueno, tratar de dar las mejores investigaciones posibles en un panorama que es muy cambiante, en donde la ciencia va haciendo progresos y va descubriendo nuevas cosas. Miren, quisiera que respondieran la breve encuesta que puso la gerente de comunidad de Cira Esquivel en el chat para que nos ayuden con próximas ideas para webinars, para eventos y para talleres que pueda dar ICFJ para mejorar nuestras coberturas periodísticas en plena pandemia. Así que bueno, para cerrar, vamos con Jesús. Cuéntanos, pues, para qué te sirvió el foro y cómo, qué recurso crees que valió la pena para impulsar tu reportaje. Pues bueno, yo muy brevemente también aterrizo en el foro después del curso de formación del mes de mayo del Knight Center for Journalists in the Americas y descubro, bueno, pues una agenda de contactos maravillosa, lo más preciado para cualquier periodista, pero para cualquier ser humano, una formación y un aprendizaje constante, la riqueza del periodismo colaborativo y luego algo que, aparte de esas formaciones constantes y de esas aportaciones que habéis ido haciendo día tras día y semana tras semana, superando cada propuesta desde el foro a la anterior, con temas que nos iban interesando a las personas que participamos en el foro. Y un último apunte, lo que he descubierto es que nos pueden separar muchísimas horas de diferencia, muchos kilómetros, pero hay muchísimas cosas que nos unen, aunque estemos en países muy distintos por diversos motivos, ¿no? Y yo creo que eso es enriquecedor y bueno, y me gustaría seguir manteniendo todo ese contacto que surge en encuentros como este que acabamos de compartir ahora. Bien, bueno, en nombre de ICFJ estamos muy orgullosos del trabajo que hacen, de poder dar un reconocimiento y de ampliar el alcance de estas historias. Queremos inspirarlos para que sigan trabajando junto a sus medios que también están dando la batalla y la pelea en este tiempo de pandemia, un tiempo histórico, que estas historias van a quedar aquí para documentar el espacio y tiempo en el que nos tocó vivir. Y también, como decía uno de nuestros panelistas, también para poder cambiar las cosas y para mejorar, generar impactos positivos en nuestras sociedades. Así que mil gracias por conectarse. Les recuerdo que si quieren pueden unirse al foro en nuestro grupo de Facebook o en el link de suscripción al boletín que deja mi compañera de Cira Esquivel. Y bueno, les agradecemos mucho por su tiempo y por su atención. Un abrazo y cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, fue un placer. Gracias, Hasta luego. Paul, Jesús, Chao, chicos.